Teología número 3: la fe y el arrepentimiento. La regeneración es inseparable de sus efectos, y uno de los efectos es la fe. Sin regeneración es moral y espiritualmente imposible para nadie creer en Cristo. Pero cuando alguien es regenerado, es moral y espiritualmente imposible para aquella persona no creer. Jesús dijo: todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Y se estaba refiriendo, en este caso, desde luego, al hecho de que el Padre los atrae en forma eficaz. Y esto es mencionado en el mismo contexto. La regeneración es la renovación del corazón y de la mente, y el corazón y la mente renovados deben actuar en conformidad a su naturaleza. La fe. La regeneración es el acto de Dios y de Dios solo, pero la fe no es el acto de Dios. No es Dios quien cree en Cristo para salvación, sino el pecador. Es por la gracia de Dios que una persona puede creer, pero la fe es una actividad de parte de la persona y de ella sola. En la fe, nosotros recibimos y dependemos solo de Cristo para salvación. Se podrá decir: qué mezcla más extraña. Dios solo regenera. Nosotros solo creemos. Y solo creemos en Cristo para salvación. Pero así es precisamente como es. Es bueno que apreciemos todo lo que se involucra en esta combinación, porque es el camino de Dios a la salvación y expresa su suprema sabiduría y gracia. En la salvación, Dios no trata con nosotros como máquinas, trata con nosotros como personas, y por tanto la salvación introduce dentro de su ámbito todo el campo de nuestra actividad. Porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Si queremos tener una mejor comprensión de lo que es la fe, debemos examinarla tanto en lo referente a su garantía como en lo referente a su naturaleza. La garantía. La fe, como veremos más adelante, es un movimiento del alma entera en entrega propia a Cristo para salvación del pecado y de sus consecuencias. Es necesario hacer la pregunta: ¿qué garantía posee un pecador perdido para entregarse a Cristo? ¿Cómo puede saber que será aceptado? ¿Cómo sabe que Cristo le puede salvar? ¿Cómo sabe que su confianza no está mal dirigida? ¿Cómo sabe que Cristo está dispuesto a salvarle a él? Estas son preguntas apremiantes, tal vez no apremiantes para la persona que no tiene un verdadero concepto de las cuestiones en juego o de la gravedad de su condición perdida, pero sumamente apremiantes y pertinentes para la persona convencida de su pecado y en cuyo corazón arde la realidad y la conciencia de la ira de Dios contra su maldad. Los siguientes hechos dan base para la fe. El ofrecimiento universal del Evangelio. Este ofrecimiento puede ser considerado desde distintas perspectivas. Se puede considerar como una invitación, una demanda, una promesa y una propuesta. Pero lo miraremos como lo miremos, es pleno, libre y sin restricción, que el llamamiento del Evangelio cubre toda la gama de las prerrogativas divinas y del interés humano. Dios ruega, invita, manda, llama, presenta las propuestas de misericordia y de gracia, y hace todo esto sin distinción ni discriminación. Puede sorprendernos que este ofrecimiento universal reciba tanta importancia en el Antiguo Testamento. Bajo el Antiguo Testamento, la revelación de la gracia salvadora de Dios fue dada al pueblo escogido, y a este pueblo fueron encomendadas los oráculos de Dios. El salmista podía cantar: Dios es conocido en Judá, su nombre es exaltado en Israel. En Salem se halla su santuario, en Sión está su morada. Salmo 76, versículo 1 y 2. Y Jesús pudo decir de este periodo del Antiguo Testamento: la salvación proviene
de los judíos. Juan capítulo 4, versículo 22. Había una pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Pero es en el Antiguo Testamento que encontramos este llamamiento. Declaren y presenten sus pruebas. Deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo? ¿Yahvé? Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador. No hay ninguno otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Yahvé, Dios, y no hay otro Dios. Isaías capítulo 45, versículos 21 y 22. También leemos, diles, tan cierto como que yo vivo, afirma Yahweh, el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Ezequiel capítulo 33, versículo 11, capítulo 8, versículo 23 y versículo 32. Aquí tenemos una negación de lo más enfática. Que no me alegro con la muerte del malvado, declaración, sino con que se convierta de su mala conducta y viva, aseveración. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa y protesta. ¿Por qué habrás de morir? Si hubo una exhortación y llamamiento universal, cuando la gracia del pacto de Dios se concentró en Israel, cuánto mucho más evidente lo es ahora que ya no hay judío ni gentil, y cuando la pared intermedia de separación ha sido destruida, cuando el Evangelio es proclamado en términos de la comisión de Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19. Las palabras de Jesús abundan en esta invitación indiscriminada. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Y al que a mí viene, no le rechazo. Juan capítulo 6, versículo 37. Y las palabras del apóstol son inequívocamente claras. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. No se trata simplemente que Dios ruega a toda la humanidad que se convierta y se arrepienta. Él, además de rogar, ordena. Es una orden investida con autoridad y majestad de su soberanía como Señor de todos. Se hace sentir el soberano imperativo de Dios sobre la propuesta de la gracia. Y esto es el fin de toda discusión. Nadie queda excluido de este mandamiento. La suficiencia total y la total idoneidad del Salvador que es presentado. Cristo se presentó en la gloria de su persona y en la suficiencia de su condición de Salvador cuando dijo, venid a mí todos los que están fatigados y cargados y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. Y otra vez, al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. Es esta verdad la que se enuncia cuando se escribe, por eso también puede salvar por completo a los que por él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. La suficiencia de su condición de Salvador reposa sobre la obra que llevó a cabo de una vez para siempre cuando murió en la cruz y resucitó en poder triunfal, pero reside en la eficacia y perfección de su constante actividad a la diestra de Dios.
Es debido a que continúa por siempre y por siempre tiene un sacerdocio inmutable que puede salvar a los que acuden a él y darles vida eterna. Cuando por medio de la proclamación del Evangelio se presenta a Cristo a los perdidos, se presenta como Salvador, como aquel que siempre continúa encarnando la salvación que ha obrado de una vez y para siempre. A los perdidos no se les ofrece la posibilidad de la salvación, sino el mismo Salvador. Y debido a esto, es una salvación plena y perfecta. No hay imperfección en la salvación que se ofrece. No hay restricciones en esta propuesta. Es plena, libre y sin restricciones. Y esta es la garantía de la fe. La fe de la que estamos ahora hablando no consiste en creer que hemos sido salvos, sino confiar en Cristo a fin de ser salvos. Y es muy importante saber que Cristo es presentado a todos sin distinción a fin de que puedan entregarse a Él para salvación. El ofrecimiento del Evangelio no está limitado a los elegidos, ni siquiera a aquellos por los que Cristo murió. Y la garantía de la fe no es la convicción de saber que somos elegidos ni que pertenecemos al grupo por los que, hablando estrictamente, Cristo murió, sino el hecho de que Cristo, en la gloria de su persona, en la perfección de su obra consumada y en la eficacia de su exaltada actividad como Rey y Salvador, se nos presenta en la plena, libre e ilimitada propuesta del Evangelio. No es como personas convencidas de nuestra elección, ni como personas convencidas de que somos los especiales objetos del amor de Dios, que nos entregamos a Él, sino como pecadores perdidos. Nos entregamos a Él no porque creamos que hemos sido salvos, sino como pecadores perdidos para poder ser salvos. Es en nuestra condición de perdición que nos ha dado la garantía de la fe. Y esta garantía no está limitada ni circunscrita de ningún modo. En la garantía de la fe se ofrece a los perdidos la rica misericordia de Dios y se certifica la promesa de la gracia mediante la veracidad y la fidelidad de Dios. Esta es la base sobre la cual un pecador se puede entregar a Cristo con la plena confianza de que será salvo. Y ningún pecador al que llega el Evangelio queda excluido de la garantía divina para tal confianza. La naturaleza. Hay tres cosas que deben de decir acerca de la naturaleza de la fe. La fe es conocimiento, convicción y confianza. Conocimiento. Podría parecer muy desconcertante decir que la fe es conocimiento. ¿Acaso no es una cosa conocer y otra creer? Esto es cierto en parte. A veces se debe distinguir entre fe y conocimiento y contrastar entre ambas cosas. Pero hay un conocimiento que es indispensable para la fe. En nuestras relaciones humanas comunes no confiamos en una persona de la que nada sabemos, especialmente cuando aquello para lo que no confiamos en tal persona es de mucha importancia. Tenemos que saber mucho acerca de su identidad y de su carácter. ¿Cuánto debe ser este el caso con la fe que se dirige a Cristo? Porque es una fe que contrasta con todos los temas de la vida y de la muerte, del tiempo y de la eternidad. Necesitamos saber quién es Cristo, lo que ha hecho y lo que puede hacer. De lo contrario, la fe sería en el mejor de los casos una ciega conjetura y en el peor de los casos una necia burla de haber un entendimiento de la verdad acerca de Cristo. A veces, desde luego, la medida de verdad comprendida por la persona creyente es muy pequeña y hemos de apreciar la realidad de que la fe de algunos en sus etapas iniciales es muy elemental. Pero la fe no puede comenzar en un vacío de conocimiento. Pablo nos recuerda esto de manera muy sencilla cuando nos dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos capítulo 10,
Versículo 17. Convicción. La fe es asentamiento. No solo debemos conocer la verdad respecto a Cristo, sino que también debemos creer que es cierta. Naturalmente, nos es posible comprender el sentido de ciertas proposiciones de la verdad y sin embargo no creer estas proposiciones. Toda incredulidad tiene este carácter y cuanto más se comprenda el sentido de las verdades tratadas, tanto más violenta será la incredulidad. Una persona que rechaza la doctrina del nacimiento virginal puede comprender bien dicha doctrina y por esta misma razón rechazarla. Pero no estamos tratando ahora acerca de la incredulidad, sino con la fe. Y esto evidentemente implica que las verdades conocidas sean también aceptadas como verdaderas. La convicción que se incluye en la fe no es solo un asentimiento de la verdad acerca de Cristo, sino también un reconocimiento de la exacta correspondencia que existe entre la verdad de Cristo y de nuestras obras como pecadores perdidos. Lo que Cristo es como Salvador encaja perfectamente con nuestra más profunda y fundamental necesidad. Esto significa, sencillamente, que la suficiencia de Cristo como Salvador llena ese vacío sin esperanza y remedio de nuestro pecado y miseria. Es por ello una convicción que refleja nuestra mayor atención y que registra el veredicto. Cristo es la solución para todo lo que soy en mi pecado y mi miseria y para todo aquello que debería aspirar a ser por la gracia de Dios. Cristo encaja perfectamente en toda nuestra situación manifestada por nuestro pecado, culpa, miseria y abandono. Confianza. La fe es conocimiento que se toma en convicción y convicción que se toma en confianza. Es imposible para la fe llegar a las puertas de la entrega a Cristo y detenerse. La fe logra su cometido en transferir la confianza que tenemos en nosotros mismos y en todos los recursos humanos a la confianza de obtener salvación solo por medio de Cristo. Es recibir de Él, luego experimentar una confianza plena. Es aquí que aparece el acto más característico de la fe. Es una vinculación personal, la vinculación entre el pecador perdido y la persona del Salvador poderoso y dispuesto a salvar. Después de todo, la fe no consiste en creer cierto número de proposiciones especiales y esenciales acerca de la fe. La fe consiste en confiar en una persona, la persona de Cristo, el Hijo de Dios y Salvador de los perdidos. Consiste en entregarnos a Él. No es simplemente creer en Él, es creer y confiar en Él. Los reformadores pusieron un énfasis especial en este elemento de la fe. Ellos se oponían a la postura católica romana de que la fe es asentamiento. Es muy consistente con la Iglesia Católica decir que la fe es asentamiento. El concepto católico romano de la salvación inserta mediadores entre el alma y el Salvador. La Iglesia, el Magisterio, el Papa, la Virgen, los sacramentos, los sacerdotes, los obispos, los arzobispos. En cambio, la gloria del Evangelio de la gracia de Dios afirma que solamente hay un mediador entre Dios y los seres humanos. Un solo mediador llamado el hombre Cristo Jesús. Y fue la gloria de la Reforma protestante descubrir de nuevo la pureza del Evangelio. Los reformadores reconocieron que la esencia de la fe salvadora es llevar al pecador perdido y muerto en delitos y pecados a un contacto personal y directo con el Salvador. Contacto que no es nada menos que del de la propia entrega a Él en toda la gloria de su persona y perfección de su obra, tal como está ofrecido plena y libremente en el Evangelio. Se debe recordar que la eficacia de la fe no reside en sí misma. La fe no es algo que merezca el favor de Dios.
Toda la eficacia para la salvación reside con el Salvador. Como alguien ha descrito esto de manera justa y verdadera, no es la fe lo que salva, sino la fe en Jesucristo, hablando de manera estricta. No es ni siquiera la fe en Cristo lo que salva, sino Cristo quien salva por medio de la fe. La fe nos une a Cristo en el vínculo de una permanente adhesión y entrega, y es esta unión la que asegura que el poder, gracia y virtud salvadoras del Salvador venga a ser operantes en el creyente. El carácter específico de la fe es que mira fuera de uno mismo y encuentra todo el interés y su objeto en Cristo, y solo en Cristo. Él es lo que le interesa a la fe. En este punto de la fe en Cristo, que nuestra responsabilidad se ejercita en su más plena magnitud, así como lo es en el ejercicio de la fe, que nuestro corazón, mente y voluntad están activos en el mayor grado. No es nuestra responsabilidad regenerarnos. La regeneración es la acción de Dios y de Dios solo. Nuestra responsabilidad es ser lo que la regeneración lleva a cabo. Nuestra responsabilidad es ser santos. Pero el acto de la regeneración no se incluye en el ámbito de nuestra acción responsable. La fe sí es parte de nuestra acción responsable. Y nunca quedamos exentos de la obligación de creer en Cristo para la salvación del alma. El hecho de que la regeneración sea el prerequisito de la fe no nos exime en absoluto de la responsabilidad de creer, ni elimina el privilegio inapreciable que nuestro cuando se nos apremia a Cristo y sus demandas sobre nosotros en la propuesta plena y libre de su gracia. Nuestra incapacidad no es excusa para nuestra incredulidad, sino nos provee de ninguna razón para no creer. Cuando Cristo nos es presentado en el Evangelio, no hay razón para el rechazo de la incredulidad. Y toda la razón exige la confianza de la fe. El arrepentimiento. Se ha tratado la cuestión, ¿qué es primero la fe o el arrepentimiento? Es una pregunta innecesaria y es inútil insistir en que una cosa sea antes que la otra. No hay prioridad. La fe que es para salvación es una fe penitente y el arrepentimiento que es para vida es un arrepentimiento creyente. El arrepentimiento queda admirablemente definido en el Catecismo Menor. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora por la cual el pecador, por medio de un verdadero sentimiento de su pecado y de la comprensión de la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y con odio contra su pecado, se aparta de él, volviéndose a Dios, con un pleno propósito y entrega de arrepentimiento y fe, que pueden verse fácilmente cuando recordamos que la fe en Cristo para salvación es salvación del pecado. Pero si la fe se dirige a la salvación del pecado, debe haber odio contra el pecado y el deseo de ser salvo del mismo. Este odio contra el pecado involucra arrepentimiento, que esencialmente consiste en volverse del pecado hacia Dios. Otra vez, si recordamos que el arrepentimiento es apartarse del pecado, volviéndose a Dios, es volverse a Dios, implica fe en la misericordia de Dios, tal como se revela en Cristo. Es imposible separar la fe del arrepentimiento. La fe salvadora está impregnada de arrepentimiento y esta está impregnada de la fe. La regeneración se manifiesta en nuestras mentes como cuando ejercitamos la fe y el arrepentimiento. Cambio de corazón, mente y voluntad. El arrepentimiento consiste esencialmente en un cambio de corazón, mente y voluntad. El cambio de corazón, mente y voluntad tiene que ver principalmente con 4 cosas. Es un cambio de mente acerca de Dios, de nosotros, del pecado y de la justicia. Aparte de la regeneración, nuestro pensamiento acerca de Dios, de nosotros mismos, del pecado y de la justicia está radicalmente pervertido.
La regeneración cambia de nuestros corazones y mentes, los renueva de manera radical. De ahí que ocurre un cambio radical en nuestra manera de pensar y de sentir. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Es muy importante observar que la fe que es para salvación es la fe que va acompañada de aquel cambio de pensamiento y de actitud. La fe que es para salvación es la que va acompañada de un cambio de pensamiento y de actitud. Demasiadas veces en los círculos evangélicos y particularmente en el evangelismo popular barato, diluido y prostituido, no se comprende ni aprecia la enormidad del cambio de la fe que indica. Hay dos falacias. La primera es remover la fe del único contexto que le da significado. Y la otra es pensar en la fe en términos simplemente de decisión y de una decisión más barata. El énfasis en el arrepentimiento y en el profundo cambio de pensamiento y sentimiento que se involucra es precisamente lo necesario para corregir este concepto destructivo de la fe. La naturaleza del arrepentimiento sirve para acentuar la urgencia de las cuestiones en juego de las demandas del Evangelio. La rotura con el pecado que entraña la aceptación del Evangelio y la perspectiva totalmente nueva que imparte la fe del Evangelio. No debemos pensar que el arrepentimiento consiste sencillamente en un cambio de pensar en general. Es algo muy particular y concreto. Y debido a que es un cambio de mente en relación al pecado, lo es en relación a pecados particulares, pecados que demuestran todo el carácter particular e individual de nuestros pecados. Nos resulta muy fácil hablar del pecado, condenar muy fácilmente a los pecados particulares de los demás y sin embargo no ser penitentes acerca de nuestros propios pecados particulares. La prueba del arrepentimiento es la genuinidad y resolución de nuestro arrepentimiento respecto al abandono de nuestros propios pecados, pecados caracterizados por las circunstancias que no son peculiares a nosotros mismos. El arrepentimiento, en el caso de los tesalonicenses, se manifestó en que se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Fue su idolatría pagana lo que evidenciaba de manera particular su alejamiento a Dios. Fue su idolatría en adorar ídolos, muñecos de barro y de cartón y de yeso. Y fue el arrepentimiento respecto a la misma lo que demostró la genuinidad de su fe y esperanza. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. El Evangelio no consiste solamente en que por gracia somos salvos por medio de la fe, sino que es también el Evangelio del arrepentimiento. Cuando Jesús, después de su resurrección, abrió el entendimiento de los discípulos para que comprendieran las Escrituras, les dijo: esto es lo que está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. Después de que Pedro predicó a la multitud durante la celebración del Pentecostés, y ellos se vieron obligados a decir: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Más adelante, de forma similar, Pedro interpretó la exaltación de Cristo como una exaltación a la posición de príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos capítulo 5, versículo 31. ¿Existe algo que pueda afirmar con mayor claridad que el Evangelio es el Evangelio de arrepentimiento, que el hecho de que el ministerio celestial de Jesucristo como Salvador es el de dispensar arrepentimiento para perdón de pecados? Por eso, cuando Pablo ofreció un relato de su propio ministerio a los ancianos de Éfeso, les dijo que a judíos y a griegos les ha instado a convertirse a Dios
y creer en nuestro Señor Jesús. Hechos capítulo 20, versículo 21. Y el escritor de la epístola a los Hebreos indica que el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte es uno de los primeros principios de la doctrina de Cristo. Hebreos capítulo 6, versículo 1. No podía ser de otro modo. La nueva vida en Cristo Jesús significa que quedan rotas las ataduras que nos atan al dominio del pecado. Reitero, la nueva, la verdadera, la real vida en Cristo Jesús significa que quedan rotas las ataduras que nos atan al dominio del pecado. El creyente ha muerto al pecado por el cuerpo de Cristo. La vieja naturaleza ha sido crucificada para que el cuerpo pecaminoso pueda perder su poder y ya no haya sido esclavo del pecado. Romanos capítulo 6, versículos 2 y 6. Esta ruptura con el pecado se registra en su conciencia al volverse del pecado a Dios con un pleno propósito y empresa de una nueva obediencia. Vemos, por lo tanto, que el énfasis que la Escritura ofrece acerca de la fe como la condición de la salvación no debe presentarse como si la fe fuese la única condición. Los distintos ejercicios o respuestas de nuestro espíritu tienen su peculiar función. El arrepentimiento es lo que describe la respuesta de volverse del pecado hacia Dios. Este es su carácter específico, así como el carácter específico de la fe es recibir a Cristo solo y reposar en Él para salvación. El arrepentimiento nos recuerda que si la fe que profesamos es una fe que nos permite andar en los caminos de este mundo malo, en los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, en comunión con las obras de la oscuridad, entonces nuestra fe es una burla y un engaño. Reitero, el arrepentimiento nos recuerda que si la fe que profesamos es una fe que nos permite andar en los caminos de este mundo malo, en los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, en comunión con las obras de la oscuridad, entonces nuestra fe es una burla y un engaño. La verdadera fe está impregnada de arrepentimiento, así como la fe no es solo un acto momentáneo, sino una actitud permanente de confianza y reposo en el Salvador. Así, el arrepentimiento resulta una constante contrición. El espíritu quebrantado y el corazón contrito son marcas permanentes del alma arrepentida. En tanto que el pecado esté ahí, debe haber conciencia del mismo y la convicción de nuestra propia pecaminosidad apremiará al propio aborrecimiento, a la confesión y a buscar el perdón, la purificación y la restauración. La sangre de Cristo es el lavatorio de la purificación inicial, pero también la fuente inagotable, bendita y eterna a la que el cristiano tiene que recurrir una y otra vez. Es en la cruz de Cristo que tiene su comienzo el arrepentimiento. Es ante la cruz de Cristo que puede y debe haber continuidad, derramando su corazón en lágrimas de confesión y contrición. El camino de la santificación es el camino de la contrición por el pecado del pasado y del presente. El Señor perdona nuestros pecados y el perdón está sellado por la luz de su rostro. Pero nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos.